Bueno, ¿cómo voy a analizar, continuando con nuestro repaso de corriente alterna, cómo voy a analizar un circuito de corriente alterna? Bueno, para los circuitos de corriente alterna también se utilizan exactamente las leyes de Ohm, también se utilizan exactamente los mismos teoremas que utilizábamos en corriente directa. Aquí lo único que va a cambiar es que, bueno, los voltajes y las corrientes pues ya van a tener un ángulo. Y de igual manera también las resistencias, los inductores y los capacitores vamos a ver que también pues va a mantener una magnitud y un ángulo. Y sin embargo se aplican exactamente los mismos teoremas. Aquí lo único que cambia es la manera en que vamos a estar sumando números. En corriente directa pues sumábamos directamente las resistencias que eran cantidades sin ángulo. Sin embargo aquí vamos a estar sumando cantidades que ya tienen ángulo, sumando, restando, multiplicándolas. Es lo único que cambia. Entonces vamos a ver cómo resolverla. Vamos a ver aquí que tenemos un circuito con una fuente de voltaje que dice que es un voltaje de 120 volts y que tiene un ángulo de 60 grados. Tenemos una resistencia de 20 ohms y un capacitor, perdón, un inductor de 53 milihenrios. Entonces, vimos en los videos anteriores que cada uno de estos elementos va a representar una oposición al flujo de la corriente. En este caso, en corriente alterna, a cada uno de estos elementos lo podemos llamar como impedancias. Entonces, hay tres tipos de impedancias. Uno es la resistencia, el otro es la reactancia inductiva y el otro es la reactancia capacitiva. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es obtener todos los valores de impedancias. En el caso de la resistencia es muy sencillo. ¿Por qué? Porque para representarla vamos a utilizar la letra Z subíndice 1 y vamos a ponerle que es, lo que es un 20 ohms a un ángulo de 0 grados. Entonces de esa manera yo represento lo que es una resistencia en el plano complejo. Recuerden que en el plano complejo podemos representar voltajes, corrientes y también podemos representar impedancias. Entonces siempre las resistencias van a tener un ángulo de 0 grados. Y lo que sí tenemos que sacar es el valor de la reactancia inductiva. Recuerden que simplemente tenemos que multiplicar lo que es la velocidad angular por el valor de inductancia. Y si hacemos esa multiplicación nos da un valor de 20 ohms. ¿Y cuál va a ser el ángulo que yo le voy a poner aquí a una inductancia, a una reactancia inductiva? Entonces el ángulo va a ser de 90 grados siempre, siempre y cuando sea nada más una inductancia. Entonces, para la resistencia siempre va a ser un ángulo de 0 grados. Para la inductancia siempre va a ser un ángulo de 90 grados. Y para un capacitor va a ser un ángulo siempre de menos 90 grados. Entonces, bueno, ya tenemos nuestros valores de impedancia. Y ahora simplemente, bueno, lo que voy a hacer es, ahora que ya tengo los valores de las impedancias, yo puedo sumar impedancias en serie o también las podría sumar en paralelo en el caso de que estuvieran en paralelo. Y bueno, aplican exactamente las mismas reglas. Entonces, para sacar la impedancia total aquí, tengo que sumar los valores individuales de cada impedancia. ¿Por qué razón? Bueno, porque vemos aquí que todos los elementos de este circuito están en serie. Y si se acuerdan, en circuitos eléctricos, en la parte de corriente directa, para sacar la resistencia total de unas resistencias que están en serie, lo único que hacemos es sumarlas. Entonces acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Y si la sumamos de un valor de 28.28 ohms a un ángulo de 45 grados. Bueno, ¿cómo se suman? Ya hay algunas calculadoras que los pueden sumar directamente. Si no tienen una calculadora así, lo que se hace en este caso es hacer la descomposición del vector en cada uno de sus componentes X y Y. Entonces sumamos X con X y Y con Y. Acá abajo en la descripción del video les voy a poner lo que es algunos videos donde explican cómo se hacen estas sumas, restas y demás operaciones con fasores. Teniendo una calculadora es muy sencillo, aunque no todas las calculadoras pueden hacerlo. Entonces chequen que su calculadora tenga la capacidad de hacer estas operaciones porque al momento de estar analizando circuitos eléctricos de corriente alterna esto nos facilita mucho el análisis. Entonces, bueno, les comentaba que estas impedancias pueden representarse en el plano complejo. ¿Cómo le voy a hacer para representarlas? Las represento en algo que se llama diagrama de impedancias. Entonces, la primera impedancia quedamos que era una resistencia.
Y una resistencia tiene un ángulo de 0 grados, entonces es la que está marcada aquí con rojo, es ese vector. Ahora voy a representar también lo que es la reactancia inductiva. Entonces recuerden que la reactancia inductiva va siempre va a tener un ángulo de 90 grados. Entonces ya están ahí representadas y lo único que estoy haciendo es sumando los vectores. Y ese vector resultante, pues va a ser mi impedancia resultante. Aquí podemos ver que tiene un ángulo de 45 grados, que es el ángulo que me resultó a mí de hacer la operación que está acá. Que les comento, pues fácilmente se puede hacer con una calculadora. Y bueno, si lo queremos ver de esta manera, podemos hacer un circuito equivalente del circuito original. Entonces aquí lo que se hace es simplemente poner una impedancia equivalente, que es la suma de todas las impedancias que yo tenía en mi circuito original. Entonces aquí podemos ver que ya haciendo esta reducción de impedancias, sacar la corriente ya es muy sencillo. ¿Por qué? Porque nada más tenemos que aplicar lo que es la ley de Ohm. Entonces aquí en circuitos de corriente alterna también se aplica la ley de Ohm exactamente igual. Voy a dividir el voltaje entre la impedancia total. Si recuerdan, pues en corriente directa tenemos que dividir el voltaje entre la resistencia, pero aquí no tenemos nada más resistencias, aquí tenemos lo que son impedancias. Entonces, si se hace esta división de 120 ángulo de 60 entre 28.28 ohms ángulo de 45, me queda 4.24 amperes ángulo de 15 grados. En el caso de los fasores, para hacer este tipo de operaciones de divisiones, de multiplicaciones, es súper sencillo. ¿Por qué? Porque lo único que hay que hacer es, si quiero sacar cuánto es la magnitud, es simplemente divido 120 entre 28.28 y es lo que me da el 4.24. Y listo, tengo la magnitud. Y para sacar el ángulo, si se fijan, pues esos 15 grados son la resta de 60 menos 45. Entonces, hacer multiplicaciones y divisiones con fasores es un poco más sencillo de obtener el resultado que si tuviéramos que hacer una suma o una resta. Entonces, pero les repito, esto puede hacerse fácilmente con la calculadora adecuada. Todo esto sale muy rápido. Bueno, vamos a ver qué pasa con las caídas de voltaje en cada elemento. De igual manera que en los circuitos de corriente directa, aquí lo que voy a hacer es multiplicar la corriente total, que bueno, aquí está representada por IR, pero en realidad si se fijan o si recuerdan, todos los elementos que están en serie de este circuito van a compartir la misma corriente, entonces la misma corriente le va a pasar a la resistencia y al inductor. Entonces aquí lo único que tengo que hacer es multiplicar el valor de esa corriente, que es la corriente total, por el valor de impedancia. Entonces vemos, si recuerdan, pues la impedancia era 20 con ángulo de 0. Entonces el valor final para el voltaje en esa resistencia se obtuvo de multiplicar lo que es la corriente que pasa a través de la resistencia por su impedancia. Entonces queda este valor de 84.8 volts con un ángulo de 15 grados. Aquí en la multiplicación, pues también es muy fácil hacerlo. Para sacar la magnitud, bueno, multiplicamos lo que es el 4.24 por el 20 y es de donde sale el 84.8. Y el ángulo lo voy a sacar sumando los ángulos de cada uno, entonces sería ese... En la primera cantidad tengo un ángulo de 15 y en la segunda cantidad tengo un ángulo de 0, entonces 15 más 0 va a quedar un ángulo de 15, que es este valor de voltaje que está aquí, de 84.8 ángulo de 15 grados. Ahora, ¿qué pasa con el voltaje en el inductor? Bueno, lo que va a pasar es que de igual manera vamos a sacarlo con la corriente total. Recuerden que aquí la corriente que pasa por el inductor es la misma que pasa a través de la resistencia. Entonces multiplico el valor de corriente por su valor de impedancia, que es de 20 ohms, ángulo de 90 grados. Entonces queda un valor de 84.8 volts. Y el ángulo de fase que me va a quedar aquí va a ser de 105 grados. Y ustedes pueden fijarse que lo pueden sacar haciendo la suma del ángulo de 15 con el ángulo de 90. Pero tengan cuidado porque esta regla solamente se puede aplicar en el caso de que sea multiplicación. Y bueno, si es división, como vimos anteriormente, pues los ángulos se restarían.